definición del supuesto problema de la maldad que ha sido eh, descrito desde hace miles de años. Se supone que eh, desde 300 años antes de Cristo, filósofos hablaban de esto. La premisa uno es, si Dios es omnipotente, podría evitar la maldad. Dios es capaz, Dios es todopoderoso. Premisa 2, si Dios es omnibenevolente, si Dios es amor, desearía evitar la maldad. Premisa 3, la maldad existe. Conclusión, o bien Dios no es omnipotente o no es omnibenevolente. Esto es el supuesto problema del mal, normalmente presentada como la prueba que Dios no existe. Por lo menos el Dios de la Biblia no existe, porque si el Dios de la Biblia existiera, Él podría evitar la maldad, desearía evitar la maldad. La maldad existe, entonces Él no puede existir. O tal vez no es bueno, o tal vez no es todopoderoso. Y eso nos ayuda a pensar en términos más profundos, en el sentido de que muchas veces cuando alguien nos pregunta, o sea, ¿por qué existe el sufrimiento? ¿Por qué existe la muerte, etcétera? Decimos, bueno, por el pecado. ¿Y por qué el pecado? Bueno, porque Satanás. Pero luego hay otras preguntas como, bueno, pero ¿por qué cayó Satanás? Porque si Dios es soberano y Dios sabe todo, ¿por qué es que Dios creó a Satanás en una forma que supo que iba a caer y hacer caer a toda la tierra? Dios supo, Dios sabe el futuro. Dios supo que el mundo iba a caer en un desastre. Y de todas formas, o sea, lo supo antes, de antemano, y de todas formas, creó a Satanás, creó a Adán. Entonces, no podemos decir de que, bueno, Dios no es culpable porque Dios no lo supo, Dios sabe todo, es capaz de prevenir la maldad, es poderoso y es bueno. Entonces, ¿cómo resolvemos ese problema? Bueno, antes de tratar de explicar algunas cosas, tenemos algunos problemas adicionales. Es decir, hacerlo peor antes de tratar de... Existen varios tipos de maldad. Digo eso porque a menudo los teólogos dicen, bueno, sí, ok, Dios, el hombre tiene libre albedrío, entonces Dios no es responsable por los asesinos y estas cosas. El problema es que existen varios tipos de maldad. De que no solo es que hay hombres matando a otros hombres, sino que hay terremotos, hay rayos que matan a otros hombres. Entonces, ¿el rayo tiene libre albedrío? ¿El terremoto tiene libre albedrío? Tsunamis, hay muchas cosas, muchos tipos de maldad. La maldad a menudo es algo atroz. Entonces, tampoco hay muchos argumentos de que, bueno, el mal realmente no existe, el mal es la ausencia del bien. Di esto a la persona que su esposa fue matada. Eso nada más es la ausencia del bien. No, eso está mal, eso está mal, eso es directamente mal. Y tampoco, este argumento no nos ayuda mucho porque si Dios supo que la ausencia del bien iba a existir, iba a causar tanto dolor, si no previnió la ausencia del bien, es igual. Algunas cosas necesarias para mantener en mente. La solución tiene que mantener la soberanía de Dios sobre el universo. No podemos, nuestra respuesta, nuestra solución no puede limitar la soberanía de Dios, no puede ir en contra de los versículos que hemos estudiado de que Dios es soberano. La solución tiene que mantener la libertad del hombre, él no es un títere. Nuestra solución no puede simplemente decir, bueno, el hombre es un robot, el hombre no tiene libertad, el hombre toma decisiones.
¿sí? La solución tiene que mantener la santidad y el amor de Dios, ambas cosas. La solución no puede limitar el amor de Dios, hacer que Dios sea más mal que la frase en 1 de Juan 4, que Dios es amor. Y la solución no puede contradecir ninguna afirmación bíblica, no puede contradecir ninguna afirmación bíblica. Ahora, antes de pensar en afirmaciones bíblicas, vamos a ver rápidamente algunas soluciones. Y como dije, cada solución tiene cierta verdad. El problema es que cuando se presenta como la solución, no es suficiente. Entonces, ayuda decir que la maldad es la privación del bien. Estoy de acuerdo con esto, ¿no? Agustín es el primero, tal vez, que dijo, ¿qué es lo que entendemos como maldad? Sino la ausencia del bien. Los vicios del alma no son nada más que la privación de lo bueno. Y hay versículos que afirman esto, de que el mal no es algo, una cosa que existe por sí mismo. Dios creó todo, ¿sí o no? Dios creó todo, pero no creó el mal. El mal es la ausencia del bien que Dios creó. Y hay textos que afirman esto. Ser ciego es la ausencia de la visión, es el ejemplo que utiliza Agustín. Entonces, mi punto es que esto ayuda. El problema es de que hay muchos textos en donde la maldad se presenta como algo activamente atroz, no como una realidad pasiva. Y otra vez, el punto es que no elimina el misterio, porque si Dios supo que íbamos a privarnos del bien y otra persona iba a morir y no había previsto o cambiado la privación del bien, no cambia mucho. A lo mejor nos ayuda un poco a ver, cuando hablamos de la causalidad, cómo es que Dios creó a Satanás, pero no el pecado de Satanás. En el sentido de que Dios creó lo bueno, no creó el mal. El mal es la ausencia del bueno que Dios creó. Podríamos decir que el mal, me dijo un seminarista, que es como la corrupción del bien. ¿Es como? La corrupción del bien. El mal es la corrupción del bien. Sí, estoy de acuerdo. Mi punto es, no elimina el misterio, no soluciona el problema. ¿Por qué? Porque Dios entonces predestinó la corrupción del bien, que causa la muerte de gente. Como que tenemos el mismo problema. Pero estoy de acuerdo con esto, también afirmando de que la Biblia no presenta la maldad como algo pasiva, de simplemente no hacer el bien, sino que la Biblia presenta el pecado como algo que activamente hacemos. Entonces debemos hablar también en esos términos. Leibniz habló de que el mundo es lo mejor que Dios pudo haber hecho. Este mundo es el mejor mundo que Dios pudo producir. La razón no es la debilidad de Dios, sino la lógica de la creación. Debe haber sufrimiento para que exista la compasión. Debe haber sufrimiento, debe haber mal. Si existe bien, si somos libres, entonces tenemos que a veces escoger el mal. Si tenemos la decisión, o sea, si tienes la decisión de hacer entre el bien y el mal, y siempre, 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 para toda la eternidad haces el bien, no eres libre, no tienes la libertad de escoger. Y la lógica es, bueno, si la intención de Dios es transformarte hacia la imagen de Jesucristo, y Jesucristo es justo y misericordioso,
¿cómo es que tú vas a ver la misericordia y ser transformado hacia la misericordia si Él nunca muestra misericordia? Entonces, en la lógica, Dios tiene que castigar, el mal tiene que existir para que Dios juzga el mal, para revelarnos su justicia y transformarnos hacia esa justicia. Es decir, si el plan de Dios en la creación es conformarnos hacia su imagen en su totalidad, tiene que revelarnos cada aspecto de su carácter. Requisito para mostrar cada aspecto de su misericordia, de su justicia, de su santidad, es hacer exactamente lo que ha hecho en este mundo. Hay verdad allí, hay verdad allí. Parte del problema es que tratan de eliminar el misterio, es de que es difícil decir de que un mundo perfecto exige la existencia del mal. Es lógico, no toda la verdad. Diferentes niveles de causalidad, hemos hablado un poco de esto. Muchos lo presentan como la explicación de que Dios ejerce la causalidad primaria en cuanto a cosas buenas, los humanos la causalidad secundaria, es decir, Dios cuando hace el bien lo hace directamente, cuando los humanos hacen lo malo es indirectamente, entonces sus manos quedan limpias. El problema es que todos nosotros afirmamos que el que contrae al sicario también es responsable. Si Dios hace el mal a través de otros, no es más limpio. Y el hecho de que en la Biblia Dios no habla siempre en términos pasivos. A veces dice, yo lo hice. Sí, a lo mejor lo hice a través de asirios, pero yo lo hice. Ireneo, tal vez el primer creyente después de la Biblia de explicar esto y hablar directamente de este tema. Dice, la maldad existe para la edificación del carácter. Ireneo creía que el hombre fue creado en un estado de inmadurez y para que madurase era necesario que sufriera. Es decir, si vemos pasajes explícitos de la Biblia que habla de la maldad, ¿qué es el propósito de la maldad? Cambiar, transformar al creyente, darnos gozo, conformarnos hacia la imagen de Jesucristo, etc. Entonces afirmamos esto, amén, que sí. En cuanto al problema del mal, tal vez el problema es que implica que si Adán no hubiera pecado, seguiría necesitando sufrir. Como que no era completamente bueno. Entonces con cada intento, lo que estamos viendo, que cada intento de explicar totalmente la relación entre la soberanía de Dios y el mal, queda corto. Dios es ex lex, que significa fuera de la ley. Es básicamente decir, está bien lo que Dios hace porque Él es el creador. Afirmamos que sí, en un sentido, de que Él como creador puede juzgar, puede matar, pero el hecho de que es creador no le permite abusar, no le permite hacer mal. Es decir, de que Dios no puede asesinar, Dios no puede mentir. No, la ley refleja el carácter de Dios. Última solución que sin lugar a dudas es la más común. Dios nos dio libre albedrío. Dios no es responsable porque Él simplemente permite la maldad, nunca la lleva a cabo. Es decir, de que Dios da al hombre completa libertad, el hombre hace todo lo que quiera, Dios no se involucra en esas maldades, por lo tanto no es responsable. El problema es de que la Biblia afirma lo contrario. Sí, el hombre tiene libertad, sí tiene voluntad, pero si esta fuera el caso, Dios nunca podría llevar a cabo ningún plan. No, o sea, si el hombre es completamente libre, ¿cómo es que Jesucristo fue crucificado? Exactamente en el momento que Dios había planeado antes de la fundación del mundo. Si Dios no está influenciando
la voluntad de los hombres, ¿cómo es que puede predecir eventos? Y porque es que dice que que determina eventos. Dios no habla en esos términos. Eh, entonces, bueno, un versículo que afirma este lado de que el hombre es libre, de que Dios permite, y fue el versículo que mencioné antes cuando el hermano preguntó por qué hablar de que Dios permite cosas, si Dios es soberano, y dije, bueno, porque la Biblia dice que Dios permite cosas. Hechos 14, 16, en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Entonces, mi punto es que cuando Dios habla del mal, a veces habla de que Él es creador, soberano y toma responsabilidad. Yo lo hago. Y a veces habla en esos términos. Si alguien hace el bien es porque yo lo estoy haciendo. Si alguien hace el mal es porque lo dejé hacerlo. ¿No? Eso es, en las edades pasadas, Él ha dejado a las gentes hacer esto. Y la Biblia está llena de este lenguaje. Cuando vemos la soteriología, veremos de que siempre cuando Dios habla de escoger a los creyentes, voz activa. Yo, antes de la fundación del mundo, yo escojo a los creyentes para la salvación. Nunca en la Biblia Dios dice que escojo a los impíos para la perdición. Siempre dice que ellos escogen y lo infierno. Todas las personas yendo hacia la perdición y Dios activamente salva a algunos. Los demás les deja ir al infierno. Y aunque suena tal vez un poco sutil, debemos ser bíblicos en la forma que hablamos, de que Dios utiliza este lenguaje, de que el hombre tiene una voluntad. Y es cierto cuando Dios habla así, de que yo haga el bien, cuando los humanos hacen el mal, es porque les estoy dejando hacerlo. Luego en la lógica, si Dios está dejándoles hacerlo, sabe lo que van a hacer, también toma responsabilidad. Pero es cierto, es bíblico hablar con esos términos de permitir. Punto, la Biblia también habla de la otra cara de la moneda, que Dios determina nuestras decisiones. Otra vez hablando de la cruz, verdaderamente se unieron esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles al pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Entonces, de un lado, si nos preguntamos, ¿por qué es que los romanos crucificaron a Jesucristo? Porque Dios les dejó pecar. Y simultáneamente dice, lo hicieron porque tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera así. Entonces, eso no es la única explicación. Eso no elimina el problema. Es decir, que Dios lo permitió. Porque la Biblia no habla en esos términos. La Biblia también habla con términos activos. Dios lo determinó. Lo que sucedió fue exactamente lo que Dios había determinado. Carson dice, permiso en las manos de un Dios que es trascendiente, omnisciente, difícilmente puede ser diferente a decreto. Es decir, permitir una maldad que puedes evitar te convierte en participante de dicha maldad. Humanamente, lógicamente, no bíblicamente, un versículo, pero dice que estás en una esquina, ahí, y eres un hombre fuerte, y eres un muchacho violando a una niña de 4 años. Y lo permites así, no haces nada. Tienes toda la capacidad de pararlo. Y hay cámaras de video viéndolo. ¿Crees que cuando publican estos videos en internet y en las noticias, la gente dice, él no es culpable, él no lo hizo, él nada más estuvo ahí viéndolo? No, la gente no va a pensar así. Permitirlo cuando tienes la capacidad de pararlo no es muy distinto a hacerlo.
Entonces, no elimina el misterio, es mi punto. Hay muchas explicaciones lógicas, pero Dios dice, soy soberano. Dios dice, ustedes son responsables. Y cada explicación cae corto. Entonces, una solución bíblica, algunas cosas que podemos afirmar. Dios es Dios, cierra la boca y adórale. Cada vez que la Biblia habla de este tema, es exactamente lo que Dios nos manda hacer. No nos da la explicación, nos manda a la adoración, arrodillarnos, poner la cara en el suelo. La definición es contradictoria en nuestras mentes. Dios de manera soberana permite y predetermina que sus criaturas ejecutan el mal sin incurrir culpabilidad sobre sí mismo, con un propósito bueno que solo Él puede comprender en su totalidad. Es decir, me encanta esta frase porque capta la contradicción en una manera que no entendemos ni se nos revela. Dios los hizo tomar la decisión voluntaria de hacer lo que hicieron. ¿Cómo es esto, Gruden? Bueno, está citando hechos, ¿no? De que Dios los hizo tomar la decisión de crucificar a Dios. Fue una decisión voluntaria que hicieron, son responsables, crucificaron al Hijo de Dios, pero Dios los hizo tomar esa decisión. Dios fue responsable sobre el acto, ¿no? La cruz es el acto más terrible de la historia, más bella, produjo más bien también. Dios puede hacer esto. Poco de trasfondo bíblico. ¿Qué pasó? Pensando un poco más en el problema de la maldad. Dios soberanamente predetermina todos los eventos, ya vimos esto. También catástrofes naturales son resultado del pecado. Dios odia la maldad. A menudo esta parte es minimizado. Porque decimos, bueno, si Dios predetermina todo, entonces como que no odia la maldad tanto. No es cierto. Dios odia la maldad. Hay tantos versículos que enseñan esto. Zacarías 8. Ninguno de vosotros piense mal en su corazón, ni améis el juramento, porque todas esas cosas aborrezco, dice Jehová. Dios aborrece el mal. Dios nunca tiente a nadie. Dios orquestra el pecado de tal manera que solo el hombre sea culpable. Ya vemos esto. Estoy resumiendo esa doctrina de que Dios lo determina de una forma que solamente el hombre sea culpable. Dios a veces endurece a los pecadores en su pecado. Dios está en control del pecado de los individuos. Noten en este pasaje la forma que Dios habla. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, y Jehová incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Dios incitó a David a pecar. Para traer juicio sobre la nación de Israel. Obvio, la forma explícita en otros pasajes es a través de Satanás, a través de medios. Pero Dios habla en términos activos. Él es soberano, está al control. Dios utiliza la maldad para cumplir sus propósitos. Y finalmente no podemos entender completamente la naturaleza de la causalidad divina. No podemos entender cómo es que yo hago algo libremente de mi voluntad y Dios dice que Él lo está haciendo soberanamente a través de mí. Para nosotros es el uno o el otro. O yo lo estoy haciendo libremente o Él lo está haciendo soberanamente. No puede ser ambos. Y regresamos a todas las paradojas de la Biblia. ¿Cómo es posible que el Espíritu Santo esté escribiendo sus palabras a través de la voluntad libre de Pablo? Pero la verdad es que lo hizo. No puedo explicar cómo lo hizo, pero sí puedo afirmar
de que el Espíritu Santo predeterminó cada palabra que está en la Biblia y que Pablo libremente de su propia voluntad escribió sus ideas. Entonces, no necesitamos explicar todo, necesitamos creer todo. Unas ideas más. ¿Por qué Dios no evitó la maldad? Ahora estamos tratando de explicar lo poco que pueda ser explicada, lo poco que a lo mejor está en la Biblia. Prevenir la maldad hubiera requerido un tipo distinto de creación. El punto es que sabemos que Dios pudo haberlo evitado y no lo hizo. Conclusión, Dios tiene una buena razón. No sé toda la razón, pero sé que la tiene. ¿Me explico? Por lo menos podemos afirmar eso, de que Dios sabe lo que hace. Si Dios es soberano, todopoderoso, lo hizo de esa forma por una razón. A lo mejor no entiendo la razón, pero sí puedo confirmar que tiene razón. Es mi opinión personal que si Dios hiciera lo necesario para erradicar la maldad moral de nuestro mundo, tendría que o bien contradecir sus propósitos de crear a los seres humanos, o al mundo como nos ha creado, lo que provocaría que nos preguntásemos si conocemos todos sus atributos que definen su naturaleza, o bien haría algo que no esperaríamos o desearíamos que hiciese, porque produciría una maldad mayor que la que ya existe. Y el punto es, para hacer lo que Dios quiso hacer, en traer gloria a su nombre y bendecir a nosotros eternamente, esto es lo mejor, ¿no? Y otro tipo de creación hubiera sido peor. Si no afirmamos esto, estamos diciendo que Dios fue necio en crear el mundo, ¿sí o no? Dios no supo. Decir de que Dios, o sea, existe una mejor forma de crear al mundo y Dios no lo hizo, tendríamos que afirmar de que Dios no sabe, Dios no supo esa opción, o Dios es malo. Conclusión, Dios lo hizo así por un propósito bueno que no comprendemos en su totalidad. Si pensamos, por ejemplo, en cómo podría Dios erradicar la maldad, tendría que destruir todo, eliminar todo objeto deseable, erradicar todo el ser humano, detener nuestros cuerpos antes de cada pecado, básicamente convertirnos en robots, ¿no? ¿Cuánta gloria te da crear un robot que dice te amo, te amo, te amo, te amo? Nada. Los ángeles no darán gloria a Dios como nosotros daremos gloria a Dios en la eternidad. Los seres vivientes que dicen la misma cosa una tras otra vez. No es lo mismo hacerlo de voluntad, ¿no? De adorar a Dios porque quiero adorar a Dios. Terminamos. Pensando en algunas frases explícitas que Dios nos dice en cuanto a sus razones que justifican la existencia del mal. Obvio, Dios nos muestra su gracia y su misericordia a través del mal. Es mejor para mí haber experimentado el mal y el pecado y la muerte para mi eternidad que no haberlo experimentado. Es mejor recibir su gracia y su misericordia. Revelar su justicia en el juicio de la maldad, ¿no? Romanos 9 es explícito. Dice que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. ¿Por qué es que Dios preparó vasos de ira para destrucción? Para mostrar su ira y hacer notorio su poder. Es explícito. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para su gloria. Es decir,
salva a algunos y no salva a otros para mostrar su ira y su poder a los que no salva y para mostrar su misericordia a los que sí salva. La pregunta, ¿por qué es mejor que sea así? Que Dios muestre toda su ira, toda su amor, etc. Y en parte, no eliminando el misterio, en parte es para exaltar la condición de los redimidos. Hay muchos versículos que hablan de eso, de que, por ejemplo, los ángeles anhelan mirar en las cosas del Evangelio en cuanto a las cosas de la salvación. ¿Por qué los ángeles quisieran, anhelan entender las cosas de la salvación? No entienden la gracia de Dios como nosotros la vamos a entender. Y sí, obvio, vale la pena. Nosotros siempre somos temporales. Yo vivo, a lo mejor me muero hoy, vivo unos 30 y algo años. Yo pensando en lo que es bien y mal para mí acá en mi vida de 30 años. Dios no está pensando, determinando, planeando cosas para 32 años. Dios está planeando ¿qué? La eternidad. ¿Crees que hay versículos en la Biblia que nos dicen que este mal temporal que me ocurre acá vale la pena para mi eternidad? Sí, bastantes versículos en la Biblia que dice que vale la pena sufrir un poco acá para recibir una corona eterna allá. Es preferible, es causa de gozo recibir pruebas acá. ¿Por qué? Porque mejora nuestra eternidad. Es la única explicación. Sería mal de parte de Dios hacernos mal que empeora nuestra eternidad. Las únicas cosas que Él hace, todas las cosas que ocurren, nuestro bien, Romanos 8:28, para conformarnos a la imagen de Jesucristo, para tener una mejor eternidad, ¿no? Me duele, lloro, me da tristeza y lágrimas pasar por la experiencia acá, pero es mucho mejor para mi eternidad. Dios no le interesa tanto el momento como el plan eterno. Y hay cuantos versículos que hablan de esto, de que somos santificados a la luz de lo que vemos y experimentamos de parte de Dios. Si yo nunca hubiera pecado, nunca hubiera recibido la gracia salvífica de Dios, nunca habría sido entonces transformado a una persona llena de gracia en la eternidad. Entonces, si no hubiera pecado, nunca habría sido una persona perfectamente llena de gracia como lo seré en la eternidad. Son algunas cosas que explican algunas de las razones y por los cuales podemos, y les animo, como terminando con algunos pensamientos, les animo a pensar en el momento más triste, más difícil, más mal en toda tu vida y meditarlo y pensarlo lo suficiente para darle gracias a Dios. Porque es lo que la Biblia nos manda hacer, de dar gracias a Dios por todo lo que ocurre, gozarnos en todo lo que ocurre y decir, Dios, no entiendo todo el porqué, pero sé que esto es mejor para mí. ¿No? Un día lo vamos a decir, en la eternidad lo vamos a decir. En la eternidad vamos a mirar hacia atrás, ver todos los eventos de nuestra vida y decir, Dios, estoy de acuerdo, esto fue mejor, tu plan era mejor. ¿No? Vamos a ver toda la razón, toda la sabiduría de la forma que Dios hizo lo que hizo en nuestras vidas y decir, gracias Dios. Vamos a alabar su nombre por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Eso es lo que la Biblia dice. Si Él hace algo en nuestras vidas, lo hace para nuestro bien, para transformarnos hacia la imagen de su Hijo. Y la pregunta entonces que surge es,
¿Vale la pena? ¿Sí o no? ¿Vale la pena ser transformado hacia Jesucristo? No quiero doler. ¿Vale la pena? ¿Prefieres ser como Jesucristo o no? Si las pruebas son la forma que Dios nos transforma, básicamente estás diciendo a Dios, prefiero quedarme como Josías. Ya deja, por favor Dios, deja de moldearme. ¿No? Sé que hay esta partecita que no refleja la imagen de Jesucristo, pero lo vas a tener que cortar, me va a doler, prefiero quedarme como estoy. No. Entonces, en ese sentido, lo que Dios ha hecho, lo que Dios hace es mejor. Es mejor, Dios es sabio, soberano. Ahora, o sea, en el huerto, sin el pecado, había gente inocente, capaz de pecar. En la eternidad, seremos gente redimida, incapaz de pecar. ¿No? Y finalmente, si nos preguntamos por qué Dios hizo lo que hizo, ¿por qué es que dejó tanto misterio? Cosas que no podíamos entender para ayudarnos a adorar. ¿No? Y nos frustra y nos enojamos que no entendemos todo. Pero tantos pasajes que nos hablan de que el misterio de estas cosas, de que no entendemos todavía por qué Dios hace lo que hace, pero un día lo entenderemos, aviva el fuego de nuestra adoración. Noten tantas veces en la Biblia, Moisés dice, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza. Eso es después de ver la gloria de Dios pasar enfrente de él. Apenas estoy comenzando a ver un poco de tu gloria. Obviamente Deuteronomio 29, muchas cosas secretas. Noten Job 26. Aquí estas cosas habla de todo lo que Dios hace. Encubre la faz de su trono, puse sus límites sobre la superficie de las aguas. Habla de toda la soberanía de Dios. Dice, aquí esas cosas son solo los bordes de sus caminos. Cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Estamos entendiendo muy poco. Y cuando reconocemos que estamos entendiendo muy poco, ¿qué nos hace hacer? Adorar, adorar. Terminamos con Salmo 89. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. Porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios temible en la gran congregación de los santos, formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? ¿Quién es como Jehová? Nadie. Más allá de nuestra capacidad para entender. Vamos a orar. Señor, te confesamos de que a través de las cosas que hemos sufrido, nos es difícil reconocer que tú estás involucrado en todo esto. Nos es difícil declarar con Job de que tú nos has dado y tú nos has quitado. Bendita sea su nombre. Nos es difícil reconocer de que tu mano está detrás de nuestros dolores. Ayúdanos a reconocer esto, de que tú eres soberano y que estas cosas no ocurren fuera de tu plan sin propósito, sino que viene de tu mano con un plan y propósito perfecto. Porque todo lo que haces en nuestras vidas es para transformarnos a la imagen de tu Hijo. Ayúdanos a querer y desear esto mucho más que todas las demás cosas, para poder gozarnos y darte gracias por todo lo que ocurre en nuestras vidas. Ayúdanos a ser compasivos con otros también, que están pasando por situaciones difíciles. Ayúdanos, Señor, a humillarnos delante de ti y adorarte. Adorarte, Señor, sabiendo que tú eres soberano. Tú estás en control de todo. Si hacemos el bien es porque tú nos estás capacitando. Si hacemos lo malo es porque nosotros,
por ser pecadores que merecemos el infierno, lo estamos haciendo. Vamos a echar ganas en nuestra salvación, trabajar para tu gloria, Señor, y para tu honra. Gracias, Señor, que eres soberano. Es en nombre de Cristo que oramos.